Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de que lo digas tú, lo digo yo. ¿Qué vas a explicar hoy? Hoy voy a explicar la clasificación de las oraciones según la naturaleza del predicado. Eso es chungo, ¿eh? Así que despacito. Clasificación de las oraciones según la estructura del predicado. Fíjate en la oración, los boxeadores se golpean duramente. ¿Qué es? Pues según se mire. Si te fijas en la actitud del hablante, es enunciativa afirmativa. Pero según la estructura del predicado, es oración simple, personal, predicativa, activa, transitiva, con pronombre, recíproca directa. Chúpate esa, Teresa. Bueno, esto que vamos a ver hoy es la clasificación de las oraciones según la estructura del predicado. Simple, personal, predicativa, activa, transitiva, con pronombre, recíproca, directa. Vamos a ver cómo se llega a esa clasificación. Empezamos. Las oraciones simples se clasificaban en dos grandes grupos, las impersonales y las personales. Las impersonales eran aquellas que no tenían sujeto, y las personales son las que tienen sujeto, ya sea léxico, es decir, presente, o también sujeto omitido. Así que impersonales y personales. Las impersonales eran aquellas de los verbos de fenómenos atmosféricos, como hace frío, está lloviendo, hace calor, llueve en Madrid, nieva. Y las que tienen sujeto, pues por ejemplo estas que he puesto aquí, mi profe explica muy bien, he comido mucho. En las oraciones impersonales se acaba el camino ahí. Oración simple impersonal y se acabó. Pero en las personales tenemos que seguir. Por eso he puesto una flecha. Veamos. Las oraciones personales, es decir, las que tienen sujeto, se clasifican en dos grupos. Las copulativas y las predicativas. Las copulativas son las que tienen predicado nominal. Recordamos los verbos ser, estar o parecer, pero había algunas excepciones. Y las predicativas son las que tienen cualquier otro verbo y las excepciones de las copulativas. Eran el verbo ser cuando significaba ocurrir, el verbo estar cuando era hallarse y parecer, parecerse a alguien. Así que tenemos las personales que se clasifican en dos, copulativas o predicativas, dependiendo del tipo de predicado. Las copulativas se acaba ahí el camino. Tú dirías oración simple, personal, copulativa. Pero las predicativas, el camino sigue. Hemos dicho, por tanto, que las oraciones se clasificaban en impersonales y personales. En el caso de las personales, las que tenían sujeto, el camino seguía en copulativas y predicativas. Copulativas, predicado nominal, predicativas, predicado verbal. El camino de las copulativas se terminaba, pero el de las predicativas seguía. Las predicativas se clasifican en tres grupos: activas, pasivas y pasivas reflejas. Las activas son las que tienen un sujeto que realiza la acción y el verbo está en voz activa. Las pasivas son las que tienen un sujeto que no realiza la acción o el verbo está en voz pasiva. Y las pasivas reflejas son un tipo de oraciones especiales que tienen un verbo en voz activa, el sujeto no realiza la acción y lleva la palabra se. Vamos a ver un ejemplo. La oración, por ejemplo, Pepe come, impersonal o personal. Es personal porque tiene sujeto, que es Pepe. Copulativa o predicativa. Como el predicado es verbal, será predicativa. Y ahora elegimos activa, pasiva, pasiva refleja. Basta con mirar el verbo. O el verbo es come, el sujeto realiza la acción, es activa. En el niño fue contagiado por un virus, pasa lo mismo. Es personal, porque tiene sujeto, que es el niño. Es predicativa, porque el verbo es fue contagiado. Y ahora elegimos fue contagiado. Como el verbo está en voz pasiva, esta oración es pasiva. Fijaos en la tercera oración, se vende piso. El sujeto es piso, luego podemos decir que tiene sujeto, luego es personal. El verbo es vender, luego es predicativa. Y ahora fijaos, el piso no lo vende, no, el piso no se vende solo, lo vende alguien. Luego el sujeto que es piso no realiza la acción. El verbo está en voz activa, no es verbo ser o participio y lleva la palabra se. Esta es pasiva refleja. Y los caminos siguen.
Hemos dicho que las oraciones podían ser impersonales y personales. Las impersonales no tenían sujeto y se acababa el camino. Las personales, copulativas o predicativas, dependiendo del predicado. Predicado nominal, predicado verbal. Este camino terminaba aquí. El de las predicativas seguía. Activas, pasivas, pasivas reflejas. Bien, vamos a empezar por las activas. Las activas se clasifican en dos grupos. Activas se clasifican en dos, transitivas e intransitivas. ¿De qué depende? De las transitivas tienen complemento directo y las intransitivas no tienen. Vamos a ver este ejemplo. Si yo digo Pepe come peras, impersonal o personal, es personal, porque tiene sujeto que es Pepe. Copulativa o predicativa, es predicativa. ¿Por qué? Porque el predicado es verbal, verbo comer. Activa, pasiva, pasiva refleja, es activa. ¿Por qué? Porque el sujeto realiza la acción y el verbo está en voz activa. Ahí está el verbo. Y ahora, ¿tiene complemento directo o no tiene complemento directo? Pepe come peras, Pepe las come, que come Pepe peras. Tiene complemento directo, luego es transitiva. Pero si la oración en vez de Pepe come peras fuera Pepe come, puedo decir tranquilamente esto. Si yo digo Pepe come, pues la oración entonces ya sería intransitiva. ¿Por qué? Pues porque no tiene complemento directo. Ahí estamos. Las oraciones pasivas también tienen un camino que sigue. ¿Por qué? Porque pueden ser con complemento agente o sin complemento agente. En el caso del ladrón detenido por el policía, ¿tiene sujeto? Sí, el ladrón. Luego es personal. ¿Copulativa o predicativa? Es predicativa. ¿Por qué? Porque el predicado es verbal. Activa, pasiva, pasiva refleja es pasiva. Y ahora vemos, el ladrón es detenido por el policía. ¿Tiene complemento agente? Pues sí, con complemento agente. Pero si yo hubiera dicho esto, el ladrón es detenido, y quito esto por toda la cara, pues si quito esto, entonces sería sin complemento agente. Así que con o sin. ¿De acuerdo? Y este Pepe come peras vamos a ponerle aquí porque es transitiva, puesto que tiene complemento. Bien, este camino se acabó aquí. El de las pasivas reflejas se acabó ahí, eran muy poquitas. Pero este camino sigue. Vuelvo a rebobinar y vamos a verlos. Sin sujeto, con sujeto. Predicado nominal, predicado verbal. Verbo en voz activa, verbo en voz pasiva. Estas poquitas pasivas reflejas. Las pasivas con complemento agente, sin complemento agente. ¿Se acabó el camino? Bien. ¿Se acabó el camino? Bien. Activas, dijimos. Transitivas, que son las que tenían complemento directo, y las que no tienen complemento directo. Directo, ¿eh? El indirecto no vale para nada. Directo. Las transitivas, o sea, las que tienen complemento directo, se dividen en dos. Con pronombre átono o sin pronombre átono. Vamos a ver esta. Pepe me ama. Impersonal o personal, personal, tiene sujeto. Copulativa o predicativa, predicativa. Activa, pasiva, pasiva refleja, activa, es voz activa. ¿Tiene complemento directo? Sí, el me. Luego transitiva. ¿Tiene pronombre? Sí, el me es un pronombre átono, luego es con pronombre átono. En el caso de Pepe come peras, personal porque tiene sujeto, predicativa porque el predicado es verbal, activa, sujeto realiza la acción, verbo en voz activa. ¿Tiene complemento directo? Sí, peras, luego es transitiva, pero ¿tiene pronombre? No, luego es sin pronombre. Este camino se acabó aquí, muy bien, pero este camino sigue. Vuelvo a rebobinar, lo estoy repitiendo muchas veces. Impersonales no tienen sujeto, personales tienen sujeto, aunque sea omitido. Predicado nominal, predicado verbal. Activas, pasivas, pasivas reflejas. Las pasivas con complemento agente o sin complemento agente. Las activas, transitivas con complemento directo.
Intransitivas, que son las que no tienen complemento directo. Se acabó el camino. Este camino sigue. Con pronombre, métese. Sin pronombre. Este camino se acabó. Y con pronombre pueden ser de tres tipos. Reflexivas, recíprocas y ninguna de las dos. Las reflexivas son aquellas en que el sujeto realiza y recibe la acción. O sea, lo que haga el sujeto lo hace a sí mismo. Las recíprocas son las que el sujeto está en plural o son varios y la acción se realiza mutuamente, uno a otro, otro a uno, y la que no hay ninguna de las dos. Ejemplos. El señor se afeita. ¿Tiene sujeto? Sí. Por tanto, personal. ¿Predicado verbal o nominal? Verbal. Por tanto, predicativa. Activa, pasiva, pasiva refleja. Activa. Sujeto realiza la acción. ¿Tiene complemento directo? Sí, es el se, por tanto, transitiva. ¿Tiene pronombre? Sí, el se, por tanto, con pronombre. ¿El señor se afeita? ¿Se está afeitando a sí mismo? Sí, por tanto, reflexiva. ¿Tu madre te quiere? ¿Tiene sujeto? Sí. ¿Predicado verbal? Sí. ¿Activa? También. ¿Complemento directo? Sí, transitiva. ¿Con pronombre o sin pronombre? Con pronombre, es el te. Pero, ¿tu madre, que es el sujeto, se lo hace a sí mismo? No, te lo hace a ti. Luego, no es. Y, por ejemplo, Y en los amigos se besan. ¿Tiene sujeto? Pues sí, los amigos. ¿Predicado verbal? Sí, predicativa. ¿Activa, pasiva, pasiva refleja? Mira, realizan la acción los amigos. Por tanto, activa. ¿Tiene complemento directo? Sí, el se. ¿Tiene pronombre? Sí, el se. Y ahora vemos que el sujeto está en plural o son varios. En este caso somos dos. La acción es mutua. La acción es mutua. Luego esta oración es recíproca. El camino de las otras se acabó ahí, pero el de las reflexivas y las recíprocas sigue. Oración simple, personal con sujeto, impersonal sin sujeto, con sujeto, copulativa, predicado nominal, predicativa, predicado verbal, activa, pasiva, pasiva refleja, sujeto realiza la acción, no lo realiza, fijaos en el verbo, está, y pasiva refleja con el se. Complemento directo, sin complemento directo. Las transitivas, con pronombre y sin pronombre. Esto, complemento directo. Reflexivas, la acción la realiza y la recibe, mutua, recíproca, mutuamente, y otras. Reflexiva directa, el pronombre es complemento directo, tiene que tener pronombre. Indirectas, el pronombre es complemento indirecto. Recíprocas, recíproca directa, el pronombre es complemento directo, e indirectas, el pronombre es complemento indirecto. Bien, así que tiene que tener complemento directo, tiene que tener pronombre, reflexiva directa, el pronombre es complemento directo y aquí el pronombre es complemento indirecto. Aquí es cuando me vale el complemento indirecto, aquí no, aquí. Vamos a ver, repasamos. Impersonales no tienen sujeto, personales sí tienen sujeto. Me fijo en el predicado, predicado nominal, copulativas, predicado verbal, predicativas. Activa, pasiva, pasiva refleja. Las activas con complemento directo o no tienen complemento directo. Directo, las dos casos, ¿eh? Con pronombre o sin pronombre. Con pronombre, reflexivas, la acción la realiza y la recibe el sujeto. Asimismo, las recíprocas, algo mutuo, ninguna de las otras. Las reflexivas, el pronombre es complemento directo, o sea, esta palabra es complemento directo, o esta palabra es complemento indirecto, indirectas. Las recíprocas, estas palabras son complemento directo,